Unidad número 6. En esta unidad veremos lo referente al sistema representativo, republicano y federal en nuestro país. Analizaremos la forma del Estado y la forma de gobierno, adoptados por nuestra Constitución Nacional. Principalmente nos detendremos en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece el sistema representativo y republicano como forma de gobierno y el sistema federal como forma de Estado, junto al artículo 22 de la Constitución Nacional, donde se establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. También veremos la forma en que algunas veces el pueblo participa directamente en la elaboración de determinados actos de gobierno. Son las denominadas formas semidirectas. Estas formas semidirectas fueron receptadas constitucionalmente mediante la Reforma Constitucional de 1994. Es decir, que a partir de la reforma de la Constitución de 1994 son incorporadas explícitamente en la Constitución Nacional. Vamos a ver entonces la iniciativa popular y la consulta popular, analizando sus alcances y sus diferentes especies como son el plebiscito y el referéndum. Por otra parte, se dará especial importancia en esta unidad a los derechos políticos, examinando el concepto de sufragio y sus caracteres, que como sabemos son universal, obligatorio, igual y secreto. Los partidos políticos y su régimen legal también tendrán importancia en esta unidad. Podemos manifestar, a modo de concepto, que los partidos políticos son organizaciones estables que tienen una ideología y una concepción del Estado. También estudiaremos los sistemas electorales en sí, es decir, los procedimientos que se deben seguir por medio del sufragio para realizar la elección de las autoridades, tanto nacionales, provinciales y municipales. El segundo gran tema de esta bolilla es el sistema republicano, que nos lleva al estudio de la república, es decir, estudiar al principio cómo se la entendía en Roma, junto a los conceptos de Platón y Aristóteles, para luego adentrarnos en los orígenes de la república como se la conoce en el Estado moderno. Resulta relevante entender los alcances de la recepción de la fórmula republicana de gobierno en la Constitución argentina, analizando cuáles son los caracteres que califican a una república. Es decir, se verificará la existencia de la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la igualdad ante la ley, la elección popular de sus gobernantes, periodicidad en el ejercicio del poder, junto con la responsabilidad de los gobernantes. Por último, y el tercer tema en esta bolilla, es el federalismo. Aquí debemos diferenciar, en primer lugar, el régimen federal del régimen unitario. Los estados se pueden organizar según modelos unitarios, con una estructura igual para todo el territorio y de carácter centralista, o en federales, como es en nuestro país, donde el poder está descentralizado y los distintos territorios ejercen su propia soberanía. Avanzaremos luego a determinar los elementos, caracteres y principios de la relación federal, con especial vinculación en la relación federal argentina. En este sentido, se analizará la recepción de los principios de la relación federal en la Constitución argentina, como son los principios de solidaridad federal y de participación federal, analizando especialmente la autonomía provincial, los artículos 5 y 125 de la Constitución Nacional, con especial dedicación a comprender la organización, la conformación de sus autoridades y el reparto de competencias entre el Estado nacional o federal y las provincias. En este último punto se verán los denominados poderes delegados, los poderes concurrentes y compartidos entre el gobierno federal y las provincias, como así también los poderes conservados por cada uno. Se debe tener en cuenta en esta unidad la regulación constitucional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un nuevo sujeto de la relación federal, que a partir de la reforma de 1994 se le dio capacidad de autogobierno y autonomía, lo que la equipara prácticamente a las provincias. Veremos, y será estudio en esta unidad, la autonomía que tienen los municipios de cada provincia argentina, donde con la reforma constitucional de 1994 se reconoce definitivamente su autonomía política, institucional, administrativa y económica financiera. Para terminar, finalmente se abordará la regulación constitucional del control federal sobre las provincias, que lo realizará mediante un doble control. Un control jurídico, porque decimos que hay un control jurídico porque existe la supremacía de la Constitución Nacional y el derecho federal sobre las constituciones provinciales, las leyes, los reglamentos, siempre que no afecten una garantía de la autonomía provincial, siendo la Corte Suprema de Justicia quien se debe pronunciar sobre la validez de la Constitución Nacional, ya que este órgano será el último intérprete de la Constitución Nacional. Es decir, volvemos a repetir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quien interpretará la Constitución Nacional y será su último intérprete. Asimismo, el segundo control constitucional que ejerce el Gobierno Nacional es el control político, es decir, la regulación de la intervención federal. Este instrumento político tiene el carácter de excepcional. El Gobierno federal tendrá a su alcance para garantizar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y, fundamentalmente, garantizar el bien común de la Federación en sus dos supuestos, ya sea que se intervenga para repeler invasiones extranjeras o para garantizar la forma republicana de gobierno. Es así que hemos terminado un pantallazo general sobre la bolilla o unidad de número 6, especialmente haciendo hincapié en el sistema representativo, republicano y federal que rige en nuestro sistema nacional. Muchas gracias.